Estudios online. Sean bienvenidos. Damos inicio con el correspondiente tema, Introducción al estudio del derecho, bajo el expediente número 1.0, y para efectos de acreditación responderemos al nombre de L. Te estarás preguntando, ¿qué es el derecho? Pero antes de responder esta pregunta, debemos entender cuál es su origen. El origen del derecho se remonta a la época en que los hombres empezaron a vivir en sociedad, momento en que el hombre dejó de ser nómada y se agrupó con sus semejantes, esto en busca de conseguir fines en común de una manera más sencilla, eficaz y práctica, denominándoles tribus. Con esta base, iniciaremos por conocer algunas definiciones y en medida que se avance en el desarrollo del contenido, nos será de utilidad para relacionar estos mismos conceptos con otros, porque en un primer momento cuando escuchamos la palabra derecho, la relacionamos con leyes, y las leyes con un juez, y así se lleva una secuencia de conceptos con una idea central y si podemos responder, ¿qué es el derecho? Es una palabra que proviene del término latino directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. El derecho es el conjunto de principios y normas, generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regula las relaciones humanas en toda sociedad y guarda una íntima conexión con la ciencia política, la economía, la sociología y la historia, y es el centro de problemas humanos importantes y complejos, como concretar el significado de ideas como igualdad, libertad o justicia y surge desde las primeras civilizaciones. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos dentro de un Estado. Desde este punto surge otra pregunta, ¿qué es el Estado? Es muy importante para entender qué es el derecho, y el Estado es un concepto político referido a una forma de organización social, que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional, que conlleva al elemento humano gozar de derechos fundamentales. En un Estado de derecho podemos clasificar tres de gran importancia que son justicia, seguridad jurídica y bien común. Dentro de un Estado se crean leyes y normas, entre estas tenemos, el derecho efectivo o positivo está formado por las leyes, normativas, reglamentos y resoluciones creadas por el Estado para la conservación del orden social. Se trata de normas cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos. El derecho subjetivo, en cambio, es la facultad propia de un sujeto para realizar o no una determinada conducta. Se trata de la potestad que el hombre tiene, en conformidad con una norma jurídica, para desarrollar su propia actividad frente a otro. Y podemos mencionar que a través del dinamismo humano surge el derecho natural y el derecho positivos. El derecho natural es un conjunto de normas y principios jurídicos derivados de la naturaleza y la razón humana como principios inmutables y universales, es entonces inherente a todas las personas sin importar clase, etnia, nacionalidad, entre otros aspectos. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía. El derecho positivo puede ser de aplicación vigente o no vigente, dependiendo si la norma rige para una población determinada, o la norma ya ha sido derogada por la promulgación de una posterior. Actualmente predomina el derecho positivo porque nadie puede ser juzgado sin que exista una ley previamente escrita. Ahora abordaremos el tema desde un sistema normativo, pero ¿qué es una norma y qué es una norma jurídica? Si bien el sistema normativo se define como un conjunto de enunciados normativos que comprende consecuencias lógicas, este conjunto de reglas, valores y principios, coherentes entre sí, que interactúan y rigen determinados supuestos, por lo que el alcance de cada uno depende del otro, con las propiedades de completitud, independencia y coherencia. En cuanto a la norma es una regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades en general. Y la norma jurídica es una prescripción dirigida al orden del comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción generalmente, impone deberes y confiere derechos de manera general y estricta. Este sistema normativo se clasifica en norma jurídica, es de carácter coercible, con la posibilidad de ser coactiva, que equivale a la fuerza, es el precepto legal del comportamiento está plasmado en la ley, y su sanción es coercible. A manera de ejemplo, la persona que comete un delito contrae una pena.
Norma religiosa es fundamentada en la salvación o condenación, sanción, reprochable, es el pecado original en el inicio del pecado. Norma moral, su fundamento es en base a los valores, y la ética es el estudio de los valores morales, y estos pueden ser inmorales, consecuencia de culpa, remordimiento, es la sanción. Norma social, fundamentada en el trato social, y la convivencia y su sanción es reprochable. En toda sociedad existe un sistema de norma que regula nuestra conducta humana. Existen varias definiciones de la norma jurídica. Para introducirnos a este estudio, preferimos tomar una orientación de carácter lógico jurídico y, en este sentido, diremos que la norma jurídica es un mandato de ciertos supuestos, supuesto que debe ser lógico jurídicamente hablando, una consecuencia, respaldado por la fuerza del Estado para el caso de su eventual incumplimiento. La norma jurídica tiene tres elementos que conforman su estructura interna: el sujeto, que es la persona afectada por derechos y obligaciones; el objeto, contenido normativo que debe cumplir el sujeto; y la relación, conexión entre dos sujetos. Esto funcionan bajo un supuesto, que es aquella hipótesis que de ocurrir desencadenará una consecuencia, que es nada más que el efecto atribuido por el derecho de la verificación del supuesto. El derecho y sus características. Se considera que el derecho tiene varias características. Una de ellas es la bilateralidad. Un individuo distinto al afectado está facultado para exigirle el cumplimiento de una norma, que le otorga la cualidad de imperativo atributivo al derecho. Es imperativo ya que impone un deber de conducta, como pagar impuestos, y atributivo por lo mencionado anteriormente respecto a la facultad para exigir el cumplimiento del imperativo. Otras características del derecho son su heteronomía, es autárquico, por más que el sujeto no esté de acuerdo con el contenido de la norma, debe respetarla; alteridad. Las normas jurídicas siempre refieren a la relación de un sujeto con otros; y coercibilidad, permite el legítimo uso de la fuerza estatal cuando un ciudadano no cumple con sus exigencias. Las principales ramas del derecho. Además de todo lo expuesto, hay que determinar que de manera habitual el derecho se clasifica en lo que son tres grandes ramas. Derecho social, son las que engloban todas aquellas normas jurídicas que tienen como claro objetivo conseguir que los ciudadanos vivan en una sociedad en convivencia. Es decir, se trata de las normas que dan forma al ordenamiento jurídico y que están a favor de esa citada sociedad, lo que supone que dentro de esta clasificación esté el derecho sindical o el derecho del trabajo. Derecho privado es el que determina las relaciones jurídicas entre personas legales sin que ninguna ejerza como autoridad estatal; ejemplo de ello es el derecho civil. Derecho público regula las relaciones entre los órganos del poder público y los individuos o las entidades de carácter privado, como ejemplo sería el derecho procesal, derecho penal. Sin más que decir, me despido de ustedes cordialmente y los invito a ver nuestro siguiente video, y si el video te gustó, comenta y comparte. Lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad. Otorga tu pulgar arriba y suscríbete.